Bien, comenzamos hoy una serie de mensajes que iremos compartiendo entre el pastor Esteban y un servidor sobre la vida de David. Soy predicador de Nuevo Testamento más que de Antiguo, pero creo que es importante la figura de David como centro de todo el relato del Antiguo Testamento. Es vital entender que es un símbolo mesiánico, no es una tipología de Cristo, pero en el fondo el reinado de David forma parte del relato y de la explicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. David, un hombre, un mito, ese es el mensaje de hoy como introducción. Ese David que hemos visto en la literatura, en el arte, los de producción me han puesto ahí la figura del David de Miguel Ángel, que es tremendo, 5 metros, pero también tenemos el David de Donatello, un poco ambiguo, el David de Verrocchio, casi un niño, y Antoni Mercier, un francés del siglo XIX, tiene un David con un gorro argelino, como los franceses entonces ya estaban metidos en Argelia, me imagino que lo han hecho por allí. ¿David es un mito o fue real? Porque mucha gente cuando habla del Antiguo Testamento dice, aquello era una historia allí que se inventó alguien, que fueron contando como la historia del gato con botas o de los gigantes. Por cierto, ¿Goliat existió o no existió? ¿Y midió lo que decía la Biblia o no? Porque un artículo de diciembre del 2022, del 2022, dice que una enfermera halló en Ghana un verdadero gigante. Se trata de Sulemana Abdul Sameh, un joven de 29 años, más conocido como Abuche, que descubrió que mide 2 metros 89 centímetros. Goliat, según el relato, medía 3 metros. Si era un poco andaluz el que escribió, más o menos, estamos en altura idónea. Con lo cual, algo que yo he ido aprendiendo en mis estudios de la palabra es que no desestimes el Antiguo Testamento como un relato ficticio. Entiendo que hay poesía, y la poesía es importante para darle color, para darle cierto cuerpo a la historia, pero la realidad es que cuanto más se investiga en arqueología, cuanto más se estudia en aquella tierra y aquellos habitantes de por allí, del antiguo Medio Oriente, podemos hablar Turquía, Siria, Israel, están contentísimos con excavar porque se llena de cristianos de todo el mundo intentando encontrar y ver las ruinas y están ganando muy buen dinerito, o sea que seguirán abriendo y excavando todo lo que puedan y podremos tener más nociones. El nombre David, Dawid o Daweid en griego, aparece en documentos de la antigua Babilonia 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Estamos hablando de un hombre que vivió en la edad del hierro, aproximadamente entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. Tenemos en las ruinas de Tel Dan, al norte de Israel, en el año 850, fechadas en el 850, una mención a una casa de David. Y hay una estela llamada la Mesa de Moab del siglo IX a.C., que también habla de la casa de David. Y hay un faraón por el año 800 y pico, ahí los arqueólogos no se ponen muy de acuerdo, pero lo dejo caer porque es una tercera referencia, diciendo que él había hablado con las alturas de David. No sabemos muy bien los detalles, pero ahí hay cositas que nos ayudan a entender que existió un rey en Israel que se llamó David y que coincide con el relato de la palabra de Dios en la cual creemos, inspirada y fuente de nuestra sabiduría como cristianos y también fuente de nuestra doctrina. ¿Quién era David? David es reconocido, según la palabra de Dios, por su integridad. Dice el Salmo 78, que no escribió él, curiosamente, claro: el Señor eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo,
para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Integridad de corazón, pericia de sus manos, Salmos 78, 70, 72, para los que busquéis la referencia. Ese concepto para mí me está moviendo durante los últimos meses. Si queremos ser buenos pastores, tenemos que aprender de este David. Si queremos que nuestro equipo pastoral esté a la altura de las necesidades del rebaño, tenemos que ir aprendiendo de este hombre íntegro de corazón y con pericia, con habilidad en sus manos. ¿Quién era este hombre? Curiosamente maldecido por sus enemigos. En una de las historias que trataremos, le sale un tal Bauín al encuentro, esto es 2 Samuel 16, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha e izquierda, decía, maldiciéndome, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y David tuvo que tragárselo. Joab, como siempre, y ya iréis conociendo a Joab, el hombre de guerra de David, dice, saco la espada, me los cargo a todos, Señor, y tranquilito como Jesús cuando le dijo a Pedro, Pedro, no te pases, porque esto no tiene que ver nada con tu control, tiene que ver con el reino de los cielos. Cuando el Señor te elige, no es un camino de rosas, pero el Señor te elige, y elige a quien elige. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Cuando David es ungido, lo veremos la semana próxima, Samuel duda frente a quién es el ungido y Dios le dice, Isaí el padre duda de quién va a elegir y dice, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a David, ¿son todos estos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer, que de esto lo estudiaremos en este momento. Y el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y antes de meternos en la vida de David, quiero hacerte una pregunta sobre la elección de Dios, porque creo que es importante. ¿Cómo Dios actúa con nosotros? Normalmente siempre tendemos a dejarnos guiar por el brillo, este que es así, aquella que es de esa forma, se le ven maneras, tiene capacidades, pero Dios obra de una forma sorprendente. Yo no sé si has analizado toda la historia desde el Génesis. Dios crea al hombre a su imagen y al poco tiempo tiene que vestirlos y protegerlos y darles una promesa porque han fracasado en su relación con Dios. Después del primer crimen, tiene que levantar un tercero que no tiene nada que ver con la dinastía ni con la importancia de sus hermanos mayores, que es Set, para continuar una genealogía espiritual. Y para complicar las cosas, escoge al viejo y estéril Abraham y tiene el humor de decirle, Abraham, ya sé que eres viejo, que no puedes tener hijos, pero voy a hacer de ti una gran nación. Señor, utiliza lo que para muchos no es utilizable y funciona por pura gracia, como es el lema de nuestro centenario. Solo por fe, solo por gracia, hemos llegado hasta aquí. De 12 hijos de Jacob, al último, pero al penúltimo, José, se convierte en el líder. Y escogerá David, el pequeño de 7 hermanos, el que aparentemente no es tan relevante como los demás, para convertirse en el rey de Israel. Curioso. Y de este David, que habrá de todo en su vida, nace
Jesús de Nazaret. Y de Jesús de Nazaret, de la familia de Jesús de Nazaret también y de la familia de David, solo a nivel anecdótico, podemos incluir a también el filósofo cordobés Maimónides del siglo XIII. Uno de los nuestros también era hijo de David. Pero, ¿quién era realmente, según la palabra de Dios, ese David? Fíjate que la Biblia nunca suele mencionar las características físicas de los personajes. Nadie sabe cómo era la Virgen María, ¿no? Ni Jesús. Los tres sabios, los tres reyes magos, los convertimos en reyes porque se nos ocurrió, pero no eran ni reyes. Es raro el personaje que se habla de sus características, pero con David sucede. Y cuando van a buscar a David, dice, envió pues por él, le hizo entrar y era rubio, bueno, la traducción, tradúcelo por pelirrojo porque es la verdad, hermoso de ojos, que de eso hablaremos, y de buen parecer. Y cuando en el palacio necesitan un músico que toque para para Saúl, uno de los criados dijo, he aquí he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Sobre este esquema vamos a tratar de entender esta introducción de David. Músico. Sabía tocar, dice el texto. Es irónico también pensar que el rey que premia a David por vencer a Goliat acabe procurando quitarle la vida, pero así es la vida. A veces la vida cristiana es difícil. Nos encontramos un David que es llamado al palacio para tocar para el rey Saúl. ¿Y qué es eso de tocar? Es que estaba en Spotify, era un youtuber, instagramer, cantaba la voz, ya sé que os encanta la voz, a muchos de vosotros. Yo no aguanto ni la primera media hora, pero sé que os encanta. Pues fíjate que tiene que ver más con un aspecto espiritual. En el Antiguo Testamento sabéis que hay frases y cosas así muy específicas, pero en medio de los relatos hay que fijarse. La música tenía que ver también con prepararnos espiritualmente. David tocaba el decacordio, que lo veréis en los Salmos, con el decacordio te cantaré, una arpa de 12 cuerdas. No se conservan arpas de este tipo en Israel, pero las de los reinos vecinos y de otras culturas tienen cosas similares. Pero cantaba o tocaba para acercarle al rey a Dios. Tocaban para invocar paz y quietud espiritual y que la gente pudiera entrar en la presencia de Dios. Eliseo en cierta ocasión dice, por favor que alguien toque para mí y escucharemos la voz de Dios. Se aquieta y Dios le habla. Cuando Saúl es elegido como rey, Samuel le dice, mira, vete por el camino, aparecerán unos profetas tocando y cantando. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que quieras. Y esta mañana, en la escuela dominical, estamos planteando, ¿el Espíritu de Dios es diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se acercaba a nosotros solamente para cumplir ciertas funciones. Llegaba para el profeta para profetizar y se iba. Llegaba para el rey durante su reinado y se iba cuando era desechado, como es el caso de Saúl, y le atormenta o una enfermedad mental o un espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Y también viene sobre David, ungiéndole y utilizándole para la gloria de Dios. David tocando demuestra que es alguien que es espiritual, que es alguien que conoce la palabra de Dios, que es alguien que escucha al Dios de la palabra, que conoce la ley, que alguien que está abierto a lo que Dios pueda decirle. Y trataremos de aplicarlo esto a nuestra vida. Su posición económica y social no era el jornalero que trabajaba en el campo allí por la comida, era el pequeño de una familia importante. ¿Alguien recuerda quién era su bisabuelo? 1, 2, 3. Boaz, muy bien.
Booz. ¿Y quién era Booz? Booz era un rico hacendado en una historia de amor que queda plasmada en el libro de Ruth. Ruth y Booz, familia potente, David bien formado, educado y hombre de guerra, pero si era obrero del campo. ¿Cómo estaba todo aquello? Estamos hablando de un tiempo convulso, un tiempo en lo cual, igual que en la Edad Media en España, las grandes familias, el primero heredaba, el segundo iba a la iglesia y el tercero o se hacía soldado o pasaba hambre. Algo de eso podemos haber encontrado. También era tiempo de luchar, de defender, pero él tenía algo más que los demás no tenían. No sé si te das cuenta, una y otra vez se ve la capacidad. Si no has leído la historia de David y te suena esto muy nuevo, aprovecho para animarte que lo leas en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 8, la historia de Saúl y el reinado de David, y te vengas preparado para las próximas semanas. Ese estratega, ese hombre que era capaz de luchar y pelear en guerrilla y con un ejército, tenía que ver con esa formación previa que Dios le había dado. Llegó a vivir como guerrillero en las montañas, desechado por su señor. Tenemos figuras históricas o míticas. Curiosamente hablamos mucho del Cid Campeador, pero nadie sabe si existió, ¿eh? Y sin embargo aquí lo aceptamos como si hubiera sido alguien real. En estos contextos nos encontramos un rey David o un David que era prudente en sus palabras, elocuente en la comunicación, cuidador y buen pastor. Conlleva, no sé si te das cuenta, todos los salmos, ha empezado Rosara con un salmo, terminaremos con otro. Todos los salmos llevan contenido teológico. Esteban y yo estábamos hablando de lo que queremos que se cante en el hogar. No podemos cantar canciones superficiales en el hogar. Es importante que cada palabra que se cante en el hogar, que cada palabra que cantemos aquí tenga un contenido bíblico y fundamentado en la palabra de Dios. Entiendo que a veces los artistas se dejan llevar y repetimos excesivamente cuánto te amo, Señor, pero tenemos que darle contenido. Y David lo sabía hacer en sus poemas y en sus canciones. Era un hombre que era prudente en la palabra y en cada momento, fíjate, da un discurso cuando va a enfrentarse con Goliat, es un discurso teológico. Cuando justifica que no va a matar al rey porque él es el ungido de Dios, es otro discurso teológico. David conoce la palabra de Dios, cosa que tú y yo estamos obligados a seguir adelante, porque Dios pone reyes y quita reyes, nos coloca en donde Él quiere, para lo que Él quiere, cumpliendo su misión. ¿Y qué quería decir eso? ¿Que hombre hermoso, que era guapo? Pues realmente no. No tiene nada que ver con buen parecer. Es curioso que la Biblia habla de ciertas personas con la misma palabra. Dice que José era hermoso, Moisés era hermoso, Samuel, que debía ser así mayor y barbudo como yo, también era hermoso, con lo cual no tiene nada que ver. La reina Esther dice que era hermosa, pero que además era bella y de buen tipo, con lo cual ya nos descarta totalmente el hecho de que ser hermoso tenga que ver con la belleza o los estándares de un Mister Universo. Más bien estamos hablando de persona que sabe cuidar, que sabe estar, que sabe dirigir, que tiene palabra de bendición, que tiene palabra de acogimiento para todos aquellos que están buscando, que tiene esa capacidad de hacer sentir a todos que Él era su líder, que Él era el rey. Y termina diciendo, y el Señor estaba con Él. La mano poderosa de Dios estaba con Él. Característica, todo el mundo lo veía y decía, el Señor está con Él. En 1 Samuel encontramos 18:12, encontramos la misma confirmación por la persona de Saúl. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. 1000 veces en el Antiguo Testamento aparece
la mención de quién era David. 1000 veces. En el Nuevo Testamento, 60 veces. El reinado de David tiene que ver con el reino de los cielos. El reinado de David es una imagen de lo que será el reino del Señor. El reinado de David evidentemente tenía todas las imperfecciones que pudiera tener su rey y sus súbditos, pero nos ayuda a entender la palabra de Dios. Frente a toda esta complejidad, a pesar de los años y la cultura que nos separa, hay mucho que aprender de él en cuanto a su relación con Dios, su liderazgo espiritual y su sabiduría para gobernar un pueblo tan difícil como es el pueblo de Dios, muy útil o aplicable entre nosotros. ¿Y entonces qué? Como siempre digo, hemos visto una semblanza de este David. Entonces, ¿qué? Quiero empezar por el final. El Señor estaba con él. El Señor estaba con los reyes cuando venía su espíritu sobre ellos. El Señor estaba con los profetas cuando iban a profetizar. El Señor estaba con los jueces, como Gedeón, cuando se aparece el ángel y dice: ¡ay, hombre esforzado y valiente, qué bien que Dios va a hacer una bendición contigo! Y dijo: yo no quiero nada, yo no soy nadie. Entonces, ¿qué? El Señor está contigo. ¿Está con todos o solamente con los especiales? ¿Dios es un Dios que se acerca a todos o estamos tratando de que esto es un evangelio para los que son de cierta familia, para los que se portan excesivamente bien, para los que han llegado a una madurez espiritual especial, los que en vez de andar vuelan levitándose? ¿O el Señor está contigo? Si el Señor está contigo, el viento del Espíritu también está contigo. A pesar de lo que pase, el Señor está contigo, porque este evangelio que predicamos, esas buenas noticias que predicamos son a toda criatura. Esa es la diferencia. Todo esto del Antiguo Testamento, todas aquellas historias de un tabernáculo, una tienda de campaña en el desierto y un pueblo que adoraba y cumplía una normativa, nos estaba explicando el secreto del misterio revelado en Jesús, que todo esto apuntaba a un Jesús que iba a estar contigo. Ese Jesús que iba a venir a esta tierra y se iba a hacer carne, iba a habitar entre nosotros y nos iba a decir: venga, a partir de ahora sois mis hermanos, a partir de ahora sois el pueblo de Dios. Y sus vecinos decían que alguna vez que chirriaban los dientes. No, nosotros somos los buenos, los de la familia de David. Pero esto no es el evangelio, estas no son las buenas noticias. Las buenas noticias es que es para ti, es para mí. El evangelio es para todos. Con lo cual, el Señor está contigo. No hay seres especiales en la vida cristiana, no hay superhéroes. Hay gente normal y corriente que se rinde al Señor, porque las buenas noticias son para todo aquel que cree, para todo aquel que está dispuesto a decir: sí quiero. ¿Tan simple como eso? Sí, tan simple como eso, porque así es la vida cristiana, sencilla, es el mundo al revés. Así que, curiosamente, en el epitafio de su libro, de la historia de Samuel, en ese poema que él escribió para finalizar, dice que el Señor estuvo con él todos los días de su vida. Él reconoce y dice: mirad, este reino que he edificado no es nada comparado con el que vendrá después que yo. No tiene nada que ver con ese. No nos lo hemos merecido, pero Él reinará en lugar de mí. Y ese reino, lo que ellos no sabían es que formarías parte de Él, serías parte de ese reino de los cielos. Por tanto, todas las profecías del Antiguo Testamento siguen apuntando a Jesús y son aplicables a nosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cansados, que yo voy a hacer descansar. A todos los sedientos, Isaías: venid a las aguas. Si no tienes dinero, da igual, ven, compra y bebe.
las misericordias de Dios. Todo para ti, abierto, tan fácil, sí, tan sencillo, sí. Por eso las parábolas del reino te dice, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que siembra y hay tierra, y la tierra eres tú. Y puede ser tierra de piedras, puede ser tierra de poca profundidad, o puede ser tierra que da mucho fruto. El reino de los cielos es semejante a alguien que se pierde como una oveja o como un hijo, y el padre va a buscarlo como tú, como yo, perdidos. Y cuando dices, yo no tengo esperanza, no importa, vuélvete al Señor. Si hay alguien que cometió errores garrafales fue David. Y sin embargo, una y otra vez, Dios dice, es mi siervo, tiene un corazón conforme a mi llamado. Mas a todos los que le recibieron comienza el Evangelio de Juan. Aquellos que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres amado por Dios, si el Señor está contigo, entonces vienen las consecuencias. Si el Señor está contigo y el mensaje es para ti, vienen las consecuencias, las aplicaciones. 1, obedece tu llamado. Dios te ha llamado para algo. ¿Qué te crees que te ha hecho? ¿Para que mires la televisión? Dios te ha llamado para una misión. Tienes que entenderla. Posiblemente no seas el rey de Israel, pero tendrás una misión. ¿Por qué no la vas a cumplir? ¿Recordáis aquello del rey que le dio no sé cuánta fortuna a sus siervos y les dijo, haced lo que queráis con ella? Y llegó uno y dice, no, la escondí porque me daba vergüenza. Míralo. Segundo, déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar. Fíjate, hay muchas cosas en la vida de David que veremos, en los cuales no le queda más remedio que dejarse llevar. La vida a veces es tan simple como eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Y una y otra vez, Señor, responde. Déjate llevar. Obedece en todo. David fue un hombre obediente, obedeció a Dios y cuando no obedeció, la lió. Así que obedece en todo. Ahí estamos. No caigas en la tentación. Y la tentación tiene que ver, como dice Pablo, con nuestra concupiscencia, lo que me gusta, lo que me pone, se dice, ¿no? Lo que me atrae. ¿Me dejo guiar o me dejo guiar por el Señor, por el Espíritu de Dios? Y si caes, te arrepientes y sigues caminando. Ese es David. Salmo 51, espectacular. Léetelo en casa esta semana. David arrepentido. David, misericordia, Señor, el Salmo miserere. Pero por favor, no te descalifiques. Déjaselo a Dios. Deja tu valía en las manos de Dios. Mi abuela murió hace muchos años, no tengo quien me diga lo bueno que soy. Ya lo sé, pero el Señor en su misericordia va a actuar en tu vida. No te descalifiques. Sigue caminando. Porque todos valen. Porque todos tienen dones. Porque, por cierto, ¿cómo eres tú? Para un momento y piensa. ¿Cómo eres tú? ¿Para qué sirves? ¿Cuál es tu don? Porque ahí está el principio. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has nacido? ¿Tu familia cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu niñez? ¿Qué has aprendido de ello? ¿Sabes luchar? ¿Sabes orar? ¿Sabes bendecir con la paz de Dios? ¿Sabes consolar? ¿Sabes llevar a los demás a la presencia de Dios? ¿Has experimentado que Dios, cuando le hablas, te contesta? ¿Sabes que tu vida es un milagro desde el nacimiento hasta que vayas a su presencia? Eres hermoso, eres hermosa, si te dejas guiar por el Señor. Mira con limpieza, porque tus ojos están dispuestos y están preparados y capacitados para servir a los demás. Los ojos de David no es que fueran unos ojazos de actor de cine.
Los ojos de David eran ojos que miraban con amor. Me gustaría ver eso en cada uno de los discípulos del Señor. Y podemos decir como el ángel a María, que el Señor está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que fue capaz de entregar a su propio hijo por nuestras vidas, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Rey David, un hombre interesantísimo. Vamos a hablar mucho de él y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Que el Señor te dé entendimiento, pero sobre todo, que hoy salgas sabiendo que el Señor estaba con él, pero el Señor también está contigo. A Dios sea la gloria y que el Señor os dé entendimiento en todo.